Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos teniendo esta entrevista para la materia de Teología de la Reforma del Seminario Bíblico Filadelfia. Los integrantes somos Marta Vaquero, Nidia Aponte y quien les habla, Dumar Avendaño. Esta tarde tenemos la bendición de contar con el pastor John Frederick Narváez, que nos ha concedido esta entrevista. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Quiero comentarles que el pastor John Frederick Narváez tiene una experiencia de 16 años de ministerio desde el año 2000 que salió a pastorear. Sus estudios son Ingeniería Electrónica en la Universidad Distrital, licenciado en Teología y Ciencias Religiosas en el Seminario Mayor Bétera en el Tolima y tiene un título en inglés en el Centro Colomboamericano. Ha sido director de la Fundación para el Cambio Integral de la Juventud del año 1999 hasta el año 2003, profesor y director del Seminario Bíblico DOA del año 2001 hasta el año 2011, pastor y fundador de la iglesia En Manos de la Gracia, que queda al norte de la ciudad de Bogotá, y actualmente subdirector de la Escuela Misionera ECAM desde el año 2001. Es casado desde hace ya 7 años con Joely Alexandra Martínez. Perdóneme, pastor. 9 años. Y es una bendición tenerlo por aquí nuevamente, pastor. Muchas gracias. Bueno, pastor, quisiéramos iniciar preguntando, o mejor, pidiéndole que nos comentara cómo fueron sus inicios ministeriales. Wow, bueno, pues el Señor me llamó desde niño, me llamó, yo nací en un hogar cristiano, desde niño el Señor me empezó a inquietar acerca del ministerio, más o menos por el año 95 que me gradué, o estaba a punto de graduarme, el Señor me inquietó a empezar a servirle, y entonces en la iglesia a la que pertenecía, una iglesia mediana, de unas 200, 300 personas, hablé con mi pastor y le dije que quería servir al Señor y él me dio la oportunidad de colaborarle en la iglesia, el colaborador principal, el que predicaba, era el segundo prácticamente al mando, pues, a nivel ministerial. Ahí aprendí todo, fui líder de jóvenes, fui líder de ujieres, fui líder de todo en la iglesia y aprendí todo el manejo. Siento que aprendí básicamente en la práctica eso. Ahí obviamente tuve la oportunidad también de apoyar la apertura de varios campos blancos, de varias iglesias, así se le llamaban allí, campos blancos. Entonces empezamos con varias iglesias y pude apoyar el desarrollo de esas iglesias. Hasta el año 2000, que el Señor me inquietó que ya era el momento y comenzamos la iglesia, que hoy es la iglesia de restauración En Manos de la Gracia, ahí en el barrio Garcés Navas, más o menos ahí. Obviamente empezamos de ceros, empezamos evangelizando en la calle, en una sala, y el Señor ha ido consolidando la iglesia y está ahí, gracias a Dios. Eso puedo decir que es el comienzo, y ahí vamos. Enmarcado en lo que usted nos dice, ese sería más o menos entonces el contexto en el que usted tuvo su entrenamiento como ministerio. Sí, definitivamente mi entrenamiento no fue que me llevaran a algún lugar a entrenarme sino que más bien fue en la práctica. Me enseñaron más o menos qué se debía hacer, cómo se debía hacer, pero fue más en la práctica. Me mandan ahí, vaya y atienda ese campo durante 6 meses, haga esto, y cuando surgían las dudas, pues preguntamos al pastor principal, bueno, ¿qué debo hacer aquí? No haga así o hágalo así, y eso es básicamente lo que uno aprende. Ya después, pues, viene ya la parte de que uno estudia, ¿no? Ya un seminario, bueno, de pronto faltó mencionar el IM, que un seminario de teología del IM, y luego ya el seminario de teología como tal, pero pues ya es personal. Adentrándonos un poquito más en el tema doctrinal, ¿cuál es el perfil bíblico doctrinal que usted posee en la iglesia? En este momento nosotros creemos firmemente en la gracia de Dios y pensamos que estamos parados en eso. Creemos que en la justificación por la fe y creemos firmemente que el Señor nos salva por su gracia y somos sostenidos por la gracia de Dios. Obviamente tendríamos que decir que somos trinitarios, que tenemos todo eso. Pero básicamente es eso, somos elegidos por la gracia de Dios y sostenidos por la gracia de Dios. Bueno, si le pudiera rogar que tratara de marcarse dentro de
esos perfiles doctrinales como calvinismo, arminiano, wesleyano, ¿cómo se calificaría usted? Pentecostal integral. También. Bueno, es complicado, porque es que cada uno de ellos puede tener algo, bueno, los arminianos no, definitivamente arminianos no somos. Pentecostales éramos, pero realmente yo pienso que podríamos de pronto meterlo dentro del calvinismo moderado, más o menos estaríamos ahí, eso es lo que más o menos podríamos enfocarlo, porque como la iglesia creció dentro de una denominación que era un poco más cerrada, entonces ahora hemos estado, digamos, entendiendo algunos conceptos y por eso puedo decir que no somos esto, no somos eso, pero tal vez seamos esto, entonces, tal vez seamos calvinistas moderados. La mayoría de los pastores en Bogotá tienen una misión a la cual está adherido, una confederación. ¿Asiste a alguna de estas usted? Yo soy independiente, nos reunimos con un grupo de pastores amigos, con el pastor Dumar entre otros, pero nos reunimos con un grupo de pastores amigos con los que compartimos mensualmente una reunión y estudiamos la palabra, eso. Tenemos visiones diferentes y tenemos de pronto pensamientos diferentes en ciertas cosas, pero me parece que el compartir lo que se conoce como que la coinonía pues, entre ministerios es muy importante y es edificante, así que pues, pertenecemos a ese grupito, pero no porque estemos condicionados por alguna cosa del grupo. Precisamente eso quería referirme, quería preguntar si ve unidad doctrinal dentro del grupo de pastores al cual usted se reúne. No, definitivamente no. No hay unidad doctrinal, o sea, cada uno ha ido estudiando y tomando una posición que no necesariamente es la misma de todos. Igual nos reunimos y compartimos, pero no hay una unidad doctrinal como tal. Así que no es tan diametral como para que no puedan tener familiaridad. Exactamente, digamos que consideramos que el amor en Cristo supera las diferencias doctrinales que puedan existir. Y yo creo que por ahora lo hemos manejado bien, mientras se mantengan ciertos respetos, ciertas cositas se puede manejar. Obviamente estamos hablando con una persona que tiene ya pues todo un bagaje ministerial. Quería preguntarle si mantiene el mismo paradigma doctrinal con el que inició en su vida cristiana. No, definitivamente no. Definitivamente no. Cuando inicié en la vida cristiana, como les decía, inicié en una iglesia. Bueno, yo nací en un hogar cristiano primero, pero desde niño pertenecía a una denominación que era bastante cerrada en sus conceptos, más o menos desde los 9 o 10 años. Entonces obviamente esa era mi forma de pensar, Cuando comencé a estudiar, se me amplió la mente y empecé a entender la palabra de una forma muy diferente a como me la estaban enseñando. Eso me llevó a tomar decisiones, de hecho aún cuando se inició la iglesia, aún estábamos bajo esa cobertura ministerial, y con todo eso yo ya empecé a predicar diferente, hasta el momento en que definitivamente ya no pude seguir ahí y la iglesia pues se separó de la iglesia de la cual pertenecíamos y tenemos una visión diferente y un pensamiento diferente completamente al anterior. Y las razones por las que nos separamos, de hecho, además de muchas otras, pero de hecho son básicamente doctrinales. Refiriéndome a esas razones, ¿podría mencionarnos una o dos? Bueno, el sitio donde estábamos precisamente ampara o promueve la salvación específicamente en las obras de la persona. Aunque hablan de la gracia y aunque hablan de la salvación por fe, pero realmente están apoyados únicamente en la salvación por las obras de la persona. Y definitivamente eso no es lo que dice la Biblia. La salvación es absolutamente por fe, por la fe en Cristo, y la santificación, creo, es una consecuencia de eso, no un requisito para. Entonces, una de mis razones para separarme de esa iglesia fue esa. Bueno, pastor, muchas gracias por su tiempo. Quería hacerle esta pregunta, pastor. ¿Podría mencionarnos si posees una declaración doctrinal concienzuda y delimitada en la congregación actualmente? Sí la tenemos, de doctrina fundamental, de las doctrinas fundamentales. O sea, el hecho de que creemos evidentemente en que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, que son nuestra norma de conducta, nuestra norma básica,
que toda discusión o toda duda se resuelve en lo que la palabra de Dios dice. Eso es básico. Creemos evidentemente en la... De hecho, me gusta mucho enseñar. Yo soy maestro por llamado, soy maestro por naturaleza. Vivo enseñando. Esa es mi pasión y eso es lo que me gusta hacer. Y de hecho, noté la necesidad de enseñar doctrina en la iglesia. Una vez que estaba charlando con un muchacho testigo de Jehová, y el testigo de Jehová me dijo algo que me inquietó mucho. Me dijo, ¿cuál es su idea de Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Y yo le expliqué lo que yo pensaba. Me dijo, si usted le pregunta a 5 evangélicos qué es la Trinidad, los 5 le van a dar respuestas diferentes. Pregúntele a 5 testigos de Jehová en cualquier parte del mundo qué es la Trinidad y los 5 le van a dar la misma respuesta. ¿A quién le creería usted? Y claro, obviamente yo sé a quién creerle, pero cuando me dijo eso, inmediatamente fui a la iglesia, que todavía éramos una iglesia pequeña, y le pregunté a 3 hermanos qué es la Trinidad. Y no tenían ni idea. Entonces dije, no, un momentico, tenemos que corregir eso, y continuamente estamos reforzando la Trinidad, la salvación exclusivamente por la justificación es por fe, la encarnación de Cristo, el creer en la resurrección, el nuevo nacimiento, esas doctrinas básicas están claramente. De hecho, dedicamos el tiempo, creo yo, necesario, ya que si los hermanos las saben bien o no, ahí sí no lo sé, pero yo las enseño. Eso es importante. Ya, pastor, ¿qué posición tiene usted con respecto a la doctrina de la predestinación? ¡Wow! Predestinación. Yo creo en la predestinación grupal, no creo en la predestinación personal para salvación. No estoy muy inclinado hacia ello. Yo creo firmemente que Dios nos predestinó en Cristo para la salvación, que los que estamos en Cristo somos salvos, que a todos los que están en Cristo Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que mi posición con respecto a la predestinación es básicamente eso. Dios predestinó al grupo que se llama la iglesia para ser salvos. ¿Quién pertenece a ese grupo? No puedo decir que Dios elija para que pertenezca o no tengo todavía, o no sé si algún día lo llegue a tener, porque pues, igual yo sigo con mi mente abierta. Yo pienso que no me sé todo, y quiero seguir estudiando y quiero seguir aprendiendo, pero si en este momento me preguntas cuál es mi posición es precisamente eso, a nivel grupal. La iglesia está predestinada. De salvación. Okay. ¿Y qué posición tienes con respecto a la doctrina de una vez salvo, siempre salvo? Yo estoy completamente de acuerdo desde que se entienda bien. Yo pienso que la salvación no se pierde, nunca se pierde. Pero... ¿por qué crees que no? Porque hay base bíblica para que no se pierda. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo ni tendrá, ni abre una puertica por ahí para decir, pero puede que la pierda en caso de que tal cosa. No, el que cree en Cristo, el que está en Cristo, simplemente no se cae de ahí jamás. Lo que pasa es que hay una malformación de esa teoría, o de esa doctrina de salvo siempre salvo, y es que consideran que una persona cuando es salva puede seguir haciendo lo que quiera y va a seguir siendo salva. Yo lo que creo es que cuando una persona es salva, nunca hace lo que quiere, sino que hace lo que Dios quiere, porque ya ha habido un cambio en su naturaleza. Si no hay un cambio en su naturaleza, simplemente no es salva. Puede tener miles de años de cristianismo, pero no es salva. La persona salva es la que tiene un cambio en su naturaleza. Punto. Nació de nuevo, y si nació de nuevo, no quiere pecar, no le interesa pecar, no procura pecar. Entonces, definitivamente nunca va a tratar de irse hacia atrás. Entonces, por eso tampoco nunca va a perder su salvación. Y cuando hay pastores, que por lo menos se apoyan en Hebreos cuando dicen que cómo perder una salvación tan grande, creerían que ahí que la perderían. ¿Qué opina el pastor ahí en cuanto a ese tema de Hebreos? Yo pienso que está mal interpretado ese pasaje. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cuando yo miro todo el contexto, el escritor de Hebreos está hablando acerca de entender el mensaje de Jesucristo. Él está hablando a los hebreos diciéndole, vean, si los ángeles enseñaron esto, por favor, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos este mensaje que ahora hemos recibido en Cristo? No está refiriéndose al hecho de algo que va a pasar después, sino más bien, ¿qué pasaría si descuidamos
este mensaje, si no prestamos atención al mensaje que nos están dando. Pero definitivamente no creo, no entiendo ese pasaje como algo posterior de que yo soy salvo y si lo descuido se me pierde, no entiendo eso así. Ya, gracias, pastor. Pastor, ¿qué posición tiene usted con respecto a la redención o expiación limitada? Redención o expiación limitada. ¿Cómo fue que me dijiste? Es uno de los puntos del calvinismo que indica que Cristo No. supuestamente murió solamente por un grupo determinado. Ajá, por un grupo. Ok. Por todos. Lo que pasa es que hay algunos pasajes que son que parecen dar a entender eso. Algunos pasajes, especialmente recuerdo ahora uno de Hebreos que dice que él vino a morir por muchos, no dice por todos. Sin embargo, lo que yo entiendo dentro de todo el contexto de la palabra es que la salvación se ofrece para todos. Y en muchos pasajes también encuentro eso, vino que así como por un hombre entró la muerte, también por un hombre entró la vida, a todos los hombres. ¿Depende de qué? Pues depende de la fe. La fe, como Spurgeon en algún momento lo dijo, la fe simplemente es extender la mano para recibir. El que recibe entra en la gracia y permanece dentro de la gracia. Pero decir que la salvación está únicamente dada para algunos, yo no puedo creerlo porque me parece que limitaría el poder y el efecto del sacrificio de Cristo. Él vino a morir por todos, que no todos quieran creer eso, o que no todos entiendan eso, que no todos tengan la capacidad de entender eso, bueno, es otro cuento. Pero para mí vino a morir por todos, o por lo menos a ofrecer la salvación a todos. Pastor, ¿cuáles cree usted en Bogotá son las posiciones doctrinales abanderadas? En Bogotá. En Bogotá. Yo creo que, bueno, hay de todo, es que Bogotá es tan variado. Pero yo pienso que ha habido una especie de giro, se ha empezado un poquito a tomar mucho de esta parte de creer en la salvación por medio de la fe y de mantenerse ahí, traído de pronto de las doctrinas de Estados Unidos tal vez. Porque antes era mucho más cerrado, antes era mucho más, arminianismo, mucho más tienes que hacer esto para ser salvo. Ahora se cree mucho más en el hecho de que Cristo nos salva y nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Me parece que se está llegando mucho más a esa doctrina, que la mayoría, yo diría que en este momento la mayoría de las iglesias están creyendo eso, que somos salvos, somos justificados por la fe. Con todo y eso, no sé si sea una nueva teología o algo, pero hay algunos que, aunque somos salvos por la fe, enseñan que se puede perder. Entonces es una, ¿cómo lo llamaríamos? Un contraste raro, porque soy salvo por la fe, pero la puedo perder. Y eso sigue muy vigente, el hecho de que mi salvación se pierde y entonces tengo que cuidarla y entonces pilas porque tal cosa, porque la puedo perder y permanece mucha gente en el borde, en el filo del miedo, del temor de que voy a perder la salvación. Y eso realmente no les permite vivir en plena libertad. Así que en términos generales, muy generales, creen en la salvación por fe, creen en la salvación por la gracia, pero luego le ponen como una condición. Tienes que mantenerte ahí o si no te caes, básicamente. Eso es lo que yo diría. Usted nos da un buen marco. ¿Cuál cree usted entonces que es la necesidad actual de la Iglesia de Bogotá? Doctrinalmente, me refiero. Uy, claridad. Claridad, sí, la verdad yo pienso que la mayoría de pastores en Bogotá y en Colombia surgieron, bueno, como muchos de nosotros surgimos, prácticamente sin mucho estudio doctrinal, sino que surgieron por la necesidad de necesitamos un pastor y lo ponen a uno porque es buen líder, porque tiene cierta gracia o porque Dios lo llamó, ¡pum!, tenga. Y Dios bendijo y crecieron esas iglesias, pero muchos de esos pastores no han tenido ni el tiempo ni de pronto la inquietud de estudiar realmente. Y entonces por eso no hay una claridad real en muchas cosas de la doctrina.
Y me parece que sí hace falta es eso, estudio, claridad acerca de eso. Muchos pastores por eso también se dejan llevar fácilmente a ciertas cosas, que la doctrina de la prosperidad, o que la doctrina de la liberación, o que la doctrina de esto, que la doctrina de lo otro, porque simplemente no tienen una firmeza ni una claridad de lo que creen, y por eso son fácilmente manipulados, digamos. Pero para mí necesitamos claridad en cuanto a bases doctrinales. Para ir terminando y para los líderes que nos estén escuchando, ¿cuál sería su consejo? Ay, pastor. Sí, me quitó la pregunta. Mi consejo. Bueno, pues, Yo creo que lo primero que tenemos que tener como clave es que la Biblia es la palabra de Dios y que por encima de la palabra de Dios ningún concepto puede prevalecer. Que como es la norma de interpretación de la hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí misma. Y tenemos que estudiar mucho más la palabra, buscar más en la palabra nuestra guía, nuestra vida. El consejo para mí es dediquen mucho tiempo a estudiar la Biblia, mucho tiempo a leer muchísimas versiones bíblicas, obviamente a usar libros que son afines, comentarios exegéticos, lo que sea, pero a llenarse de la palabra. Hay muchos pastores que utilizan y muchos líderes que utilizan simplemente las emociones. Y a mí me parece que es mucho más importante que el grupo de personas que se reúnen cuando uno está predicando salgan con algo en la cabeza y no con una emoción en el corazón que se apaga a las 2 horas. Es mucho más importante que salgan con algo que realmente digan, hoy aprendí esto de la palabra, de la doctrina, y no simplemente, ay, qué lindo que estuvo, pero a las 2 horas ya no se acuerdan ni de qué predicó el pastor. Entonces me parece que es eso, vamos a volver a la palabra. Si volvemos a la palabra, estamos volviendo a lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. bueno, una última pregunta, pastor. Ahora nos hablabas del temor de la gente, ¿sí? En cuanto a la salvación. Pero digamos, en este momento hay muchas personas que no tienen seguridad de salvación. Sí, ¿Cuál sí. sería el consejo que tú podrías darle? Porque en muchos lados encontramos personas que le decimos, ¿tú crees que eres salva? Entonces dicen, uy, no sé, o sea, están así como en ese estado. Sí. ¿Cuál sería el consejo para estas personas? Hace poco leí algo que Paul Washer dijo que me pareció muy tremendo. Dijo, tú puedes predicarle a la gente acerca de la salvación, tú puedes hablarle a la gente de lo que Dios hace en tu vida, pero tú no puedes decirle a la gente que es salva. No tienes la autoridad para hacer eso. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Entonces, lo que uno puede decirle a la gente que tiene ese temor de la salvación, primero que nada, es que no escuchen otras voces, sino la voz del Espíritu Santo. Así como nadie puede decirme que soy salvo, tampoco nadie puede decirme que no lo soy. Solamente el Espíritu Santo dice a mi espíritu si soy hijo de Dios. Y si yo estoy cierto en eso, así el diablo me diga lo que me diga, yo soy hijo de Dios y estoy absolutamente seguro de mi vida eterna y de mi salvación. Entonces hay que como que decirle eso a las personas. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Si ya creíste en Jesucristo, si tú naciste de nuevo por la obra del Espíritu Santo, porque eso es algo que hace Dios, no nosotros. Si Dios hizo una obra de salvación en tu vida, entonces ¿cuál es el problema? No, pero tal cosa. Generalmente uno usa, la figura más fácil es la figura del padre y el hijo. Si tú tienes un hijo y tu hijo hace cosas malas y lo castigas y de pronto lo encierras en el cuarto y le dices, no comes hoy y tal cosa, y le quito el celular, le quito el computador y lo saco de estudiar, pero no por eso deja de ser hijo. El Señor puede castigarnos, puede corregirnos, puede hacernos hasta sentir mal porque hemos fallado, pero eso no nos quita el hecho de que somos hijos. De pronto ha sido la confusión también por las malas enseñanzas. También. Evidentemente. Entonces también hacen que las personas. Sí, señor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a ustedes. Pastor, muy amable. Muchas gracias, Pastor Dumas. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias.